Uy, multa de 5.000 si tirás basura. $5.000 de Singapur. Es altísimo. Por cierto, ¿ustedes sabían que aproximadamente el 11% de la población acá es millonaria? Acá ayer estaba lleno de nutrias. ¿Nutrias? ¿En serio? Sí, las nutrias. Ahí le estoy dejando toma. Eran preciosas las nutrias. Yo nunca había visto nutrias. O sea, miren lo que es esta cascada, amigo. O sea, una cascada en un aeropuerto. Acá en este restaurante están buscando personal. Management trainee arriba de los 3.000. Service crew and kitchen, o sea, cocineros, temamozos, arriba de los 2.800. Esos son los salarios. ¿Saben cuánto costó construir estas torres? Con ese edificio acostado ahí. 5.700 millones de dólares. Estamos en Singapur, amigos míos, en el país más desarrollado de Asia y también uno de los más desarrollados del mundo. Se dice que estar acá no es tarea fácil, ya que es uno de los países más caros del mundo. Y acá tenemos un par de cuervos que no son boludos. O sea, el tipo recién vi que abrió la tapa y quiso sacar la basura. Yo te vi. Esos bichos son inteligentísimos. Dicen que este es uno de los países más caros que pueda haber. Así que me vine para acá, para comprobarlo. El tipo venía a gastar plata, ¿viste? Tampoco tan así, no se asusten. Lo vamos a corroborar a lo largo de este video. Así que, amigos y amigas, bienvenidos a un nuevo video. Esta vez desde los suburbios de Singapur. Este es el panorama, muchachos, ¿eh? Ustedes habrán visto Singapur en algún que otro video y esta parte no la habrán visto, porque te muestran lo turístico, ¿viste? De igual manera te voy a mostrar lo turístico. Sería muy mala onda no ir a esos lugares. Ah, bueno. Masaje tailandés, $65, 60 minutos. No te voy a mentir, te vas a Tailandia y lo encontrás por $10. Acá, $60 de Singapur, un masaje de 1 horita. ¿Para qué te voy a decir que no? Sí, está caro acá. Pero no me di cuenta viendo ese cartel, sino que ya me di cuenta antes de venir acá. A mí me habían dicho, che, mira que Singapur es caro, administralo bien, hacer las cosas con tiempo. Yo, como soy un colgado, hice todo al revés, hice todo último momento, me espanté con el precio del hotel que estoy pagando. Ok, esto es la habitación, realmente es muy pequeño, $90 por esto, una cama, bueno, una televisión, luces, mostraba las luces, nada que ver. ¿Qué más tenemos acá? Una pava eléctrica, esto es muy bueno. Tazas, bueno, dejaron un café, $90 estás pagando y te dejaron un café. Epa, y esto que no tengo ni idea qué es, qué bien. Muy interesante esto para lavarse las manos y a la vez esto es para el agua potable. Viene ahí, no recuerdo, creo que en Japón había visto esto, así que muy bien, no hay que comprar agua. Y cuidado del poderosísimo baño, Tenemos esto y esto, bueno, hay que ser agradecido, ¿no? Tenemos baño privado, eso se agradece un montón. Bueno, para la gente que les gusta ver las vistas, ¿qué vistas tenemos acá? Bueno, tenemos unas vistas privilegiadas igual, Podemos ver un poco el horizonte y puedo ver a ese muchacho que está tranquilo, fumándose un pucho viendo TikTok. $90 por noche, qué tule. A mi parecer es bastante caro si lo comparo con cualquier otro alquiler de Asia. Pagar $90, por ejemplo, en China es una animalada. Pero si lo comparo con Londres, Ámsterdam, Barcelona, y hasta quizás parezca una ganga pagar $90 por ese hotel, ¿no? Había más económico, pero a mí me gusta que tenga baño privado, estar a mi rollo, estar tranquilo. Aparte tengo muchísimos equipos electrónicos, entonces como que quiero estar tranquilo. No, porque ya van a aparecer y van a decir, pero un hostel, Bueno, a vos te gustan los hostels, te felicito, mirá, te aplaudo. A mí el tema de los hostels mucho no me gusta, pero me salió caro por boludo, porque en realidad si yo hubiera hecho las cosas con tiempo, seguramente lo habría conseguido más barato al mismo hotel o quizás otro hotel más barato. $90 por noche por no hacer las cosas con tiempo. Vayan anotando, quieren ahorrar en los viajes, ustedes tienen que hacer las cosas con tiempo. Eso son empanadas. Estoy en una zona de mercadito, acá tenemos la verdurita, los plátanos, el famoso 7-Eleven, lo vas a ver por todo Asia. Bueno, acá te venden hojotas, te venden chancla, heladito, bueno, como que no podemos enfocar mucho esta tienda. Esta es la vida
acá en los suburbios de Singapur. Esta no es zona turística para nada, es la vida diaria del peatón. Así que sí, a simple vista estarás diciendo, epa, es caro, es cariñoso. Pero pará, al final del video vamos a hacer una conclusión, porque te voy a dar un poco vuelta a la percepción de este país. Espero que del otro lado estés con un cafecito, sos de Argentina, Uruguay, Paraguay, con unos matecitos. Seguramente igual estás comiendo algo, porque mis videos lo ponen ahí de fondo cuando almuerzan, cuando cenan, así que buen provechito, amigo mío. Quédate conmigo, que te llevo a pasear por las calles de Singapur, en donde manejan al revés y tenés que mirar para todos lados y no te van a atropellar. Igual uno viene todo asustado de China, donde no frenan los autos y te van a atropellar. Pero venís acá y es como que se frenan, como que te dejan pasar, lo que tendría que ser, ¿no? Y mirá, si yo te muestro hacia adelante, vos... A ver... Decís, estoy en China, está todo en chino, esto está en chino, mira, acá te hacen masajes, acá hacen los carteles LED como el compa de TikTok. China, China, China. Pero te vas a dar cuenta que China es una parte de Singapur. Pará, qué videazo tenemos hoy, amigos, Me encanta sacarlos a pasear. Se estarán dando cuenta que así como que el clima se ve pesado, ¿no? Como que está ahí medio nubladito, se ve que hace calor. Y sí, amigos, acá hace calor todo el año. Es un clima caluroso, húmedo, no existen las estaciones clásicas del año. Invierno, otoño, primavera, verano, pero ¿qué es eso? ¿Se come con pan? No, acá es directamente época seca, época de lluvia y época de calor. Lo mismo que en Kuala Lumpur, en Malasia, de videos anteriores. Ah, bueno, me muero, el bus me dejó pasar. Para que un bus te deje pasar, privilegios de la vida podrán. Gracias, amigo del bus, te quiero muchísimo. ¿A vos te dejan pasar los buses en tu país? No. ¿Te das cuenta que esto es un hito para mí? La cierre larga. ¿Estás caminando sin sentido? Jamás. Vamos para el centro, vamos a ver toda la movida turística. Así que mientras me acompañan, vamos con unos datos de Singapur, como para que nos sumerjamos un poco más en materia. Pero un momento, sé que muchos de ustedes tienen emprendimientos, venden por Instagram, contestan por WhatsApp, anotan los pedidos en un cuadernito y ahí empieza el caos. Te confundiste el pedido de tu cliente, no despachaste a tiempo, no te acordás si te dejó una seña y ahí empieza la discusión. En este momento es donde Odoo te ayuda a organizarte. Con unos clics creas tu propio sitio para mostrar y vender tus productos, y con el CRM cada cliente queda registrado. Puedes ver en qué etapa está la venta, organizar las tareas y comunicarte por WhatsApp con tus clientes, todo en una misma plataforma. Básicamente Odoo funciona a que todo esté en orden, ya sea que tengas un pequeño emprendimiento o a gran escala. Todo queda en orden con ellos y vos te focalizás en hacer crecer más tu marca, tu emprendimiento. La mayoría de mi círculo social tienen negocios y ya conocían Odoo para poder organizarse. Así que merece la pena que pruebes el software para hacer crecer más tu negocio, ya que bueno papá, algo tan lindo como emprender no tiene que ser un caos. Te dejo el link de Odoo en la descripción y en el primer comentario fijado. Sigamos. Te voy a explicar también por qué hay tantos letreros en tantos idiomas. Tenés inglés, chino, malayo y creo que es tamil. No, sí, esto es súper interesante. Bueno, vamos con un par de datos. Estamos en el sudeste asiático, en la punta sur de la península de Malasia, país con el cual limita y se independizó en los 60 más o menos. 2. Acá no hay provincias, no hay estados, nada de eso. Es básicamente una sola ciudad que funciona como país. Al más estilo Hong Kong, ¿viste? Pero realmente independiente. Viven casi 6 millones de personas, bastante para lo que es el territorio, ¿no? Acá se utiliza el dólar de Singapur y un dólar americano equivale a 1,34 dólares de Singapur. Ahora, ¿en qué idioma hablan? Viste que hablábamos recién. Sorprendentemente hablan en inglés, pero no es que hablan en inglés porque saben hablar inglés, sino que es la lengua oficial. También hablan mandarín, malayo y tamil. ¿Pero por qué tantos idiomas? Básicamente porque este país está conformado por una afluencia de extranjeros a lo largo de su historia. Por ende, cada persona, cada familia trajo su costumbre, su cultura y sobre todo su idioma. Ahora te parece más lógico los carteles escritos en varios idiomas, ¿verdad? ¿Y en qué idioma estás hablando, Nicolás? En mandarín no creo, estoy hablando con un inglés rústico, un inglés de los picapiedras. De que me hago entender, me hago entender. Y así como hay varios idiomas, también hay varias etnias. Como bien les mencionaba, van a haber muchas personas que son nativas de acá, que son malayos nativos, muchos chinos y también personas de la India. El plan de hoy, amigos, es sencillo, es salir a pasear, ver lo clásico y hablarles sobre el país, que es prácticamente lo que estamos haciendo. Por cierto, ¿ustedes sabían que aproximadamente el 11% de la población acá es millonaria? No quiero que piensen que son millonarios, no sé, a los Gianluca Vacchi, sino más bien millonarios porque poseen $1 millón en activos. Así que no es como que vamos a ver, sí, gente súper millonaria, Lamborghini, Ferrari, no. Mirate panorama, pipi. ¡Qué preciosura! Vamos a recorrer todo aquello allá al fondo. Así como tal se ve vacío, pero ayer domingo era un mar de gente esto. ¿Cómo se nota que es lunes, El único pavota en la calle soy yo. Y que acá está muy arraigada la cultura del trabajo también, ¿no? Es como que un lunes a la 1 de la tarde
La gente va a estar haciendo picnic. No. La gente trabaja, Nicolás. Levantá la pala, por favor. Andá a laburar, buscá laburo. Por cierto, ya hablaremos más adelante del tema salarios porque son bastante jugosos, ¿eh? Uno como que piensa en Asia y piensa en Japón, Corea, China, salarios de capaz $1000. Acá... la vara un poco más alta dejan acá. Los salarios son bastante tentadores. Y ustedes se estarán dando cuenta que está impecable el lugar, o sea, impoluto. No van a ver ni una mugrecita, ni nada. Por cierto, ahora me estoy adentrando a un parque y vamos a ver bastantes señalizaciones. Y realmente, haceme caso cuando te digo bastantes, son bastantes. Mirá, este es un parque libre de humo. Si fumas, ¡pum! Multa de $2000. $2000 por solo prenderse un puchito. Singapur es cosa seria. En serio, quiero que presten atención a lo limpio que es este parque. O sea, no van a ver mugre, como mucho estas hojas que bueno, se caen de los árboles, cosa normal, pero no van a ver un solo papel. Y eso que ayer todo esto era un mar de gente porque estaban haciendo picnic, ya que es domingo. Muchísima gente local acá haciendo picnic, pero lleno de latas de cerveza, lleno de cosas de comida. Así como terminaron el picnic, levantaron todo y lo limpiaron. No puede quedar más impoluto esto. Mirá, esto es una preciosura de parque. Y lo que caracteriza mucho a Singapur es también la naturaleza que lo rodea. Acá tenés palmeras, tenés acá árboles, es todo verde el país. Pero sus recursos naturales son bastante limitados. Ese es uno de los motivos por el cual este país es muy caro. Qué preciosura de parque, pero le falta gente. ¿Dónde está el que vende helado? El que te vende la chipa, el que te vende, no sé, los snacks, el que después le preguntás cuánto están y te arrancan un ojo. Algo muy gracioso, gracioso no, pero curioso, es que acá ayer estaba lleno de nutrias. ¿Nutrias? ¿En serio? Sí, las nutrias, ahí le estoy dejando toma. Eran preciosas las nutrias, yo nunca había visto nutrias. De repente acá sale una familia, pum, corriendo por todo el parque. Después van, se meten al lago, estaban jugando, es un show hermoso. Me daban ganas de abrazarle, llevarme, no sé, 23 nutrias a Buenos Aires. Nada, amigos, las nutrias están acá, están presentes. Hay bastantes avisos. Entre esos avisos, no tenés que alimentarlas, no llamarlas, no gritarles, no corretearlas, porque si no, multaza, papá. Así que las nutrias muy bonitas y todas, pero déjalas en paz. Vamos a ver qué dice este cartel. Seguramente es un aviso y una multa. A ver. Así es. No littering. ¡Uy! Multa de 5000 si tirás basura. $5000 de Singapur. Es altísimo. Creo que hace referencia a si ensuciás tipo de maldad, como que lo tirás y listo, ¡pah! Multa de 5000. ¿Y cómo se enteran? Está lleno de cámaras. Vas a ver cámaras por todos lados y ya con el reconocimiento facial te sacan al toque. Amigo, $5000 de multa si tirás basura. Me parece perfecto. Pero wow, acá te mandás alguna y te rompen las piernas. ¿Pensás que es la multa más severa de acá? Estás equivocadísimo. Voy a hacer un video especial sobre multas y castigos que se puedan dar en este país, porque es un tema aparte. Incluso está prohibido y tiene multa masticar y comercializar chicle. Te dejo con ese dato, así que es por eso también que está tan pulcro el lugar. Cuando te digo que hay cámaras en todos los lugares, mirá, no hay nada, súper desolado, ¡pum! Una camarita. Me muero. Alguien haciendo un curso de manejo de dron. No puede ser, es espectacular. Seguramente acá necesites una licencia para manejar drones. En realidad todo el mundo necesita una licencia para manejar drones. Pero te das cuenta que acá hacen las cosas bien. La mayoría no tiene licencia. Si supieran cómo aprendí a volar drones yo, rompiéndolo todo contra las paredes de Cusco. Opa, se largó la lluvia, La piloteamos igual, papá, que el video continúe. Hace un rato no saben lo que era lo que estaba lloviendo. Dije, si sigue así, no creo que siga. Pero está lloviendo poquitito, la bancamos. Aparte hay que bañarse ya es hora. Ustedes se estarán dando cuenta que, miren por ejemplo los vehículos, o sea, están sumamente limpios y es por el estado de las calles. Son súper limpias, entonces los autos no tienen barro, no están muy sucios, no tienen polvo encima, o sea, está todo súper cuidado. Son increíbles realmente las veredas, miren lo que es, todo limpio, ningún pocito. Miren, te colocan estos techos para que te protejas del sol, también de la lluvia en este caso. Wow, todas las bicicletas, la mayoría no tiene candado, estoy viendo. Buenísimo, Ah, bueno, ¿querés cámara? Acá tenés una banda de cámaras.
Y un changuito. Ey, es buenísimo, se cae el cielo y tengo esta pasarela que me protege de la lluvia. Ahora me estoy dirigiendo a un barrio que se llama el barrio árabe, pero hay muchos barrios acá. Tenés el barrio árabe, el barrio chino, bueno, en todos lados hay barrio chino, tenés el barrio indio, tenés como varios barrios dependiendo de la cultura. Es muy interesante, así que, no sé, como que tenés que elegirlo, ¿viste? Según tengo entendido, son bastante pintorescos todos valen la pena, así que bueno, hay que ser un poco selectivos. Uy. Casi me agarra el coso del bus. Volviendo al tema de las culturas que hay acá, van a ver que hay chinos, que hay indios, que hay malayos, incluso que hay británicos. No precisamente quiere decir que sean inmigrantes esas personas, sino que fueron nacidos y criados acá. Por lo general, cuando están en sus grupos, por ejemplo, los indios hablan con los indios en su idioma, un grupo de chinos habla en chino, generalmente mandarín, con los de su misma nacionalidad u origen, pero cuando se tienen que comunicar entre todos utilizan el inglés. Es muy curioso eso. Así que estar acá es escuchar un montón de idiomas, pero por ejemplo, cuando una persona de China habla con otra persona de India, hablan en inglés. Por eso dicen que el inglés es el idioma universal de todo el mundo. Y te abro un poco más la mente. En Asia, el idioma para comunicarse de un país a otro, por ejemplo, un japonés con un coreano, es el inglés. Por eso cuando te dicen aprende inglés, realmente aprendelo, porque te va a servir. Yo no hablo fluido inglés, pero entiendo todo y sé comunicarme, y es lo que me mantiene a flote en estos países. La situación más difícil la tuve en China, donde prácticamente ahí casi nadie hablaba inglés. Era muy estresante estar ahí porque no te entendían en ningún lado, y te hablo de pleno Shanghai, la ciudad más habitada de China y más turística quizás. Así que por eso, venís acá a Singapur, ¿qué idioma tenés que utilizar? El inglés en lo posible. Lamentablemente para nosotros los hispanohablantes, el español no lo cazan en ningún lado, ¿eh? En Asia tenés que utilizar el inglés, aunque muy probablemente muchas personas no te entiendan, o como mucho, si sabés chino, hablale en chino a un asiático, capaz alguna que otra palabra suelta sabe y te puede ayudar. Yo no sé chino, así que... Y es interesante que estoy caminando acá hace 15 minutos y sigue este techo, o sea, es hermoso. Bueno, esto es como una zona más turística, ¿no? Aunque a pesar de todo, como que no hay tanto turismo, como que no hay mucha gente. ¿O será que no estoy en temporada? Este es el barrio árabe, amigos, es muy pintoresco. Vamos a darle un vistacito. Lo que sí se viene la hora pico por acá, así que va a empezar a haber tráfico. Miren lo que es este arco. Wow, no hay que sea un barrio árabe, o sea, es un barrio con influencia arábica. Y como bien les digo, está el barrio indio, el barrio chino, está este. Está bastante pintoresco, miren estos murales, precioso, como para venir y sacarse una fotico. Algo que caracteriza mucho a Singapur es su aeropuerto, que por muchos años consecutivos fue denominado como el mejor aeropuerto del mundo. Todavía no lo conozco, hubiera sido la forma clásica de venir a Singapur, pero yo vine por tierra, amigos, vine por tierra, no tuve la chance de conocer el aeropuerto de Singapur, pero ¿qué tiene de especial el aeropuerto de Singapur? Básicamente la cantidad de naturaleza que hay allí, e incluso una cascada artificial que es tremendo, se cruza el tren, no lo sé, es terrible. Lo vi por video, tengo que conocerlo. No creo grabar un vlog del aeropuerto, lo quiero disfrutar, me lo dejo para mí, pero este es el atractivo principal. O sea, miren lo que es esta cascada, amigo, o sea, una cascada en un aeropuerto. ¿Se dan una idea lo avanzado que es este país? Encima miren cómo está todo ambientado, todo verde. Singapur creo que hace mucho hincapié en eso, en ser un país completamente verde, ecológico. Incluso vos te venís por acá, y acá en las gradas vos te podés sentar, ¿no? Pero allá hay parlantes que tiran tipo una música jurásica, ¿oíste? Una tipo de música Jurassic Park. Están a otro nivel, o sea, mirá lo que es eso. Para colmo, mirá cómo te recibe el aeropuerto. O sea, acá tenés una entradita para que te saque la foto, pimba, te das media vuelta y tenés este panorama. Es una cosa de locos. Estoy en la Terminal 1, hay 4 terminales acá. Pero en fin, continuamos con el video. Todo bastante turístico por acá. Ya compré los imanes para la heladera, 2,50 cada uno. No me parecieron caros, o sea, si tenés que comparar con lo que cuestan unos imanes en Suiza que salen $8 mínimo, creo que es un negocio. Creo que alguien se está metiendo al centro financiero. ¡Wow! ¡Qué edificios altos, Amigos, nos estamos metiendo a la zona financiera de Singapur y también en la zona más turística. Ahora van a ver dónde los voy a llevar. Los voy a llevar al lugar más icónico de acá. Por cierto, ¿cuántos días venir acá a Singapur? Es algo muy personal. Se recomienda venir 2 a 3 días. Yo como tengo que hacer los videos y eso tengo que quedarme un poquito más. Pero yo diría que con 2 días completos acá estás bien. Si tenés todo el tiempo del mundo y querés conocerlo a fondo, venite 4 días. Pero más o menos de 2 a 3, 4 días creo que estás más que bien. Perfecto. Lo clásico de lo clásico lo vamos a ver ahora. Lo siento, amigos, pero no me resistí a este edificio. O sea, miren lo que es
Esto, miren lo que es la entrada. Wow. Ustedes pensarán que este video está hecho todo de corrido, pero en realidad está muy pausado porque se larga a llover, se larga de nuevo, para. Bastante inestable el clima acá y me parece que los habitantes ya se reacostumbraron porque ninguno corre, ninguno sale corriendo, todo el mundo anda con paraguas, como que más o menos se acostumbran, ¿viste? Cuestión, miren esto. Este es el centro financiero, amigos. Miren la cantidad de edificios que hay. Wow, seguramente lo habrán visto ya desde tomas de dron, pero verlo desde acá es súper imponente, ¿eh? Y algo que atraviesa parte de la ciudad es el río de Singapur. Bueno, el río Singapur en realidad, no el río de Singapur. Que es bastante ancho, ¿eh? Yo pensé que iba a ser más pequeño, tipo canal, pero no, es bastante largo. O sea, bastante ancho, mejor dicho. Cuestión que este río tiene más o menos 3,2 kilómetros de extensión. Nace allá arriba y desemboca acá en la bahía de Singapur, que es para donde vamos a ir, amigos. Acá hay un poco de todo, ahí tenés restaurantes, tipo centro comercial. Wow, mirá el elevador cómo viene. Qué flashero. Y bueno, allá tenés más restaurantes, bares, tenés allá el famoso Clark Quay, creo que se llama, que es como una zona así media con influencia británica, no sé, acá falta la influencia argentina nomás, y falta que salga uno con una parrilla y vende tortillas. Me quedo a vivir acá. Por cierto, ¿cómo sabés dónde vivís en Singapur? Viste que vos vivís, por ejemplo, en Capital, ahí en Buenos Aires, sí, yo soy del barrio de Almagro, yo soy del barrio de Devoto, yo soy del barrio de Palermo. Acá funciona distinto. Es un país y a la vez es una ciudad, eso ya lo aclaramos. Y acá no hay provincias y no hay estados, como solemos estar acostumbrados a los países, sino que acá se divide en 5 regiones. Región central, que es básicamente donde estoy, y después región del norte, región del sur, del este y del oeste. Así se divide Singapur. Y es por eso también que es tan caro vivir acá. La demanda es altísima, son muchísimas personas y las ofertas son muy pocas. Ese es uno, igual, de los motivos por el cual Singapur es muy caro. Acá le dejo los precios más o menos de los alquileres mensuales y de la compra de inmuebles. Mirá, mejor ni hablemos de eso. ¿Sabés, Nicolás? Me estás tirando números, pero ¿cuánto gana la gente acá? Con esos precios de departamentos, la gente tiene que ganar mínimo el doble como para poder tener una vida decente. Pará, no te apures, ya vamos a llegar a ese tema. Déjame mostrarte primero un poco más la ciudad. ¡Wow! ¡Qué atardecer, Pipi, eh! Dejate un me gusta, no por mí, sino por el atardecer de Singapur. Nada, amigos, en serio, de corazón, si ustedes quieren apoyar al video, quieren apoyar al canal, simplemente dejándose un sabroso me gusta, un sabroso pulgar arriba, más que suficiente. Si quieren, están más que invitados a formar parte de la familia suscribiéndose. No te voy a cobrar nada, no te preocupes, más adelante vemos. Nada, mentira. Suscribirse es gratis y siempre lo va a hacer, así que nada, último chivito, si quieren ver el detrás de escena, lo que no sale en YouTube y ver en tiempo real dónde estoy, síganme en Instagram, los viajes de Nico Villa, que ahí van a ver en tiempo real dónde estoy. Cuando subo este video no estoy más en Singapur. Me acabo de comprar un agua, amigos, del 7-Eleven. Cariñosa el agua, Pipi, $2.30, un agua de 500. ¿Sabes por qué es cara el agua? Un producto tan básico y tan esencial. Básicamente porque ni siquiera es de Singapur. ¿Qué te apuesto que empiezo a fijarme? Y mira, es de Malasia. No te estoy chamullando, acá dice Made in Malasia. Así como tal, tanto el agua como muchísimos otros productos esenciales no son de acá, no son de Singapur. Por eso también el país es caro. Pero al final del video vamos a dar una conclusión general. Bueno, vamos al sitio más icónico de todo Singapur. A ver qué tula, a ver qué se cuece por esos pagos. Espero que no llueva. Lo único que pido es que no llueva, papá. Igual como que si llueve es como que le da como un tono poético a la ciudad, ¿no? Como que está todo húmedo, todo mojado, medio apocalíptico. Miren este cartel. Cuestión que si te estacionás mal, ¡pum! Te agarra la cámara. Multa de $3.000. No, $300, perdón. Y como que te bajan 3 puntos. Será algo de registro, ¿no? Acá está lleno de anuncios. Tenés otro, ahí tenés otro, ahí tenés otro. Te sentís re perseguido un poco más, una multa por respirar. Igual está bien. Para mí está perfecto, ¿qué querés que te diga? Las cosas funcionan bien en este país por los rigurosos que son las leyes. Mirá qué lindo pasaje por debajo del puente, ¿eh? Acá tenés un poquito de historia de Singapur por si te gusta leer. Ah, y vieron que yo les dije que se independizó de Malasia. Bueno, fue en este año, 1965. Qué bien. Upa. La vida muy fitness por acá y recién me acabo de comer un sándwich de 7-Eleven. Mirá qué lindo paseo costero que te estoy regalando, Che, como que no hay gente. Como que la gente no sale a disfrutar de la ciudad, parece. Bueno, no sé, capaz. Yo como tengo tiempo, yo salgo a pasear, pero como que el ciudadano acá está cansado también de su propia city, ¿no? ¡Wow! Mirá qué es esto. Pero qué hermoso, Cuestión, son las 6 de la tarde y la gente también ya está cenando. Ahí, mood cena. Yo estoy que me tomo una Sindor, una chocolatada. Está todo perfectamente cuidado. No puedo creer lo impoluto que está todo. Está hermoso. La única mugre que vas a ver, mugre entre comillas, en realidad son las hojas de los árboles. ¡Wow! ¡Qué espectáculo, Me callaría simplemente para que ustedes vieran este walking tour.
gente haciendo ejercicio, el bote turístico, ni una música fuerte. Wow, esto es un espectáculo. Una de las mejores ciudades que vi. Ahora, hablemos de salarios. ¿Qué tal los salarios que se perciben acá? Basta de tanta vuelta, basta de tanto misterio. Tengo recorrido hasta el Marina Bay Sands, así que vamos a hablar de los salarios. Cambiamos de cámara. En realidad quise grabar siempre con esta, pero como llueve, bueno, usé la GoPro. Lo que más interesa, el salario mínimo. No hay un salario mínimo establecido en este país, como bien sucede en la mayoría de los países, ¿no? Pero para que entremos un poco en materia y ustedes vean de dónde vengo yo, hablemos del salario mínimo en Argentina. Hoy en día es de 293.000 pesos argentinos. Hoy en día me refiero al momento de grabar este video, no cuando se suba, que equivale también hoy en día a 190, 200 dólares por mes. Con 200 dólares al mes acá en Singapur te digo que no sobrevivís ni siquiera una semana, menos de una semana. Menos de un día. Bueno, tampoco tanto. Por ende, los precios de este país, a mi parecer, a mi bolsillo, es muy caro. Las cosas me parecieron bastante caras de antemano cuando me informé sobre el país. Y ahí fue cuando se me prendió la lamparita y dije, bueno, a ver cuánto percibe la gente de acá. Hay muchísimos artículos, muchísimas fuentes, pero según tengo entendido, llegué a la conclusión de que ganan entre 1.800 a 2.300 dólares americanos por mes las personas en puestos tradicionales. Por ejemplo, el otro día fui a comer a un restaurante y vi que estaban buscando personal y los sueldos eran los siguientes. Por ejemplo, acá en este restaurante están buscando personal management trainee arriba de los 3.000, service crew and kitchen, o sea, cocineros, temamozos, un rango más bajo, entre comillas, está mal dicho, arriba de los 2.800. Esos son los salarios en un restaurante, así que imagínense. Y después, si querés laburar part-time, ya sea porque estudias o por alguna cuestión, arriba de 14 dólares la hora, desde el 11 dólares, o sea, más de 11 dólares seguro. Te prometen arriba de los 14. No te voy a mentir, son sueldos que se te caen la baba si venís de Argentina. Pero el problema acá es que si bien se gana mucho, también se gasta muchísimo más. Sucede así en todo el mundo. Vas a escuchar los sueldos de Noruega, que son altísimos, los de Suiza, que son altísimos, Estados Unidos, que son altísimos. Pero a la hora de vivir en esos países es donde se ve la realidad de esos sueldos altos. Está lleno de estas estatuas. No sé qué representan, creo que serán niños divirtiéndose de alguna época de Singapur, pero es bastante interesante. Por todos lados están. Estamos adentrando al centro financiero. Arrancamos en una zona random, nada que ver, y nos metemos al pleno merequetengue. Cuestión, esta es la bandera de Singapur, muy parecida a la bandera de Indonesia y también a la de Polonia. Pero bueno, ¿cuánto es un salario promedio acá? Hablaste más o menos de mínimo. Suele pasar que las personas siempre arrancan con un salario mínimo y bueno, con el paso del tiempo, con el paso de los años, van escalando y van ostentando mejores sueldos. ¿Cuánto es la media de las personas que ganan acá? Y acá influyen muchísimos factores. Primero, tu profesión. Dependiendo de tu profesión, es lo que vas a generar. Si tu profesión está en demanda, vas a ganar más. Si tu profesión no está en demanda, vas a ganar menos. No significa que por ser profesional tenés un salario muy alto asegurado. Luego también influye si sos empresario y te va bien. O sea, no tenés techo básicamente. Pero más o menos la media de salarios acá en Singapur ronda entre los 4.500 dólares americanos y 5.000, que sería mucho más en dólares de Singapur, unos 6.000 más o menos, un poco más capaz. Ahora, ¿ese salario es mucho o es poco? Viste que dependiendo de tu percepción del dinero, 4.500 dólares al mes te puede parecer mucho o te puede parecer poco. Depende también en qué moneda vivas vos. Si me estás viendo de Estados Unidos y estás escuchando 4.500 dólares, vas a decir, está bien, pero tampoco re bien, pero tampoco está mal. Pero yo que vengo de Argentina escuchando que la gente gana 4.500 dólares, a mí se me sube todo. Digo, ¡guau! Es un montón, es muchísimo. Pero después hay que ver el costo de vida acá. Miren aquel edificio, amigos, ¿no se les parece así como medio conocido? Justo le da el sol, mirá. Poético. ¿No se les hace conocido? ¿No lo vieron alguna vez? Esto es una vil trampa, nunca caigan, porque lo tocas y tenés que esperar 30 minutos igual, Ahora, como bien les mencionaba, hay una cantidad muy grande de millonarios acá. Acá vas a ver por todos lados autos de altísima gama, tiendas también de diseñador, todo lo que sale caro lo vas a ver acá también. Y es porque la gente se lo puede permitir, hay muchos millonarios acá. Wow, honestamente se ve poético, Uf, le da el solcito encima, mirá que toma que te estoy regalando. Estarán viendo que tiene algo curioso ese lugar y es como que son 3 torres y por encima hay como otro edificio acostado. Amigos, ese es el Marina Bay Sands, el edificio más icónico de todo Singapur y uno de los más icónicos de Asia. Vamos a acercarnos un poco más, que le tiro un poco más de info. Wow, miren lo que es esto, Es tremendo lo que es esta ciudad. Miren cómo está todo de limpio, que no lo puedo creer. Miren lo que son los edificios. Wow, cómo avanzamos,
Este es uno de los hoteles más caros de todo, por no decir el más caro. No sé si ustedes son mucho de este palo, de los centros financieros, de los edificios. A mí me encanta, ¿eh? A mí me vuelve loco. Es como, wow, qué avanzado que estamos. Aunque no viva acá y solamente esté un par de días. Qué avanzado que estamos. Pero bueno, todo así muy lindo, muy bonito, todo muy lujoso, todo muy caro. Pero amigos, es un país como todos los otros. Si estás mucho tiempo acá vas a ver situaciones duras, cosas no muy lindas, barrios no muy limpios. Incluso donde estoy parando yo, donde me estoy hospedando, no es un barrio concretamente limpio como todo lo que les mostré hoy. Es fácil venderles el cuento de que, sí, todo perfecto, acá funciona todo re bien, un paraíso, todo color de rosa. Cuando no es así, como todo país, tenés las cosas buenas y tenés las cosas malas también. Ahí les dejo tomas de donde estoy hospedado yo, más o menos el lugar, lo que es por donde arrancamos el video, pero no tanto, porque ahí no podía grabar justo donde estoy hospedado. Ya que bueno, es una zona donde hay muchos prostíbulos y también muchas prostitutas. Entonces no les gustan la cámara, entonces yo no quería incomodar a nadie. Dije, bueno, arranco un poco más lejos. Por ejemplo, ¿ven la toma que les estoy dejando? Todo eso son una especie de hoteles, vamos a decirle hoteles con muchas comillas, los cuales si vos miras para adentro vas a ver muchas chicas muy maquilladas, muy producidas, con la ropa muy ajustada. Dentro de esos hoteles hay luces de colores. Amigos, básicamente esos son prostíbulos. Encima vos buscás en Google Maps a ver qué son todos esos establecimientos y en Google Maps no aparece. Y todas las personas que vi que transitan ese lugar son hombres que entran y salen de estos establecimientos. Es muy curioso, ¿no? Un país con tantas leyes, tan riguroso que tal y cual, y un par de kilómetros que funcione todo eso así nomás, libre. Las chicas en las calles ofreciéndote sus servicios ahí nomás. Es raro, ¿no? Como que no concuerda mucho con la imagen de Singapur. Pero bueno, creo que así funcionan todos los países, ¿no? Tenés las zonas grises, las zonas underground, que no entendés aún cómo funcionan, pero aún así, ahí están. Bueno, mirá este paseíto costero, ¿eh? Ya están prendiendo las luces, se está haciendo de noche. Gracias al universo dejó de llover y ¡wow! Mirá el traje, ¿eh? Mirá estos tres edificios, este complejo, básicamente. Este es el Marina Bay Sands, que ya lo habrán visto desde tomas de dron. Y es súper imponente, ¿eh? Una cosa es verlo desde internet, otra cosa es verlo desde acá. ¡Wow! Lo que caracteriza mucho este edificio, bueno, estos edificios, es tipo como ese edificio acostado sobre las tres torres, que es una terraza, básicamente es una terraza. Y ahí arriba lo que hay es una piscina infinita, la cual es una de las más altas del mundo. ¡Wow! Es mirar hacia arriba y decir, ¡mierda! ¡Qué edificiote! Pero no pierdas cuidado del otro lado. Mirá lo que son los edificios, estas oficinas de los bancos. Tremendo, amigos, no puede ser. ¡Wow! Me fascina muchísimo esto, disculpen. Pero puede estar transmitiendo la misma emoción, o al menos un poquito. Es un hotel 5 estrellas con todos los servicios, olvídate. ¿La noche cuánto está? A ver si vos te animás. Está más o menos desde $500 la habitación dependiendo de la temporada. Pero curiosamente no es el hotel más caro de Singapur. Hay otro, el cual no recuerdo cómo se llama, que la habitación arranca desde los 900 hasta los $1000. Y esos son los precios iniciales. Vos querés una suite en este hotel, papi, prepárate para desembolsar más de $10.000 por una suite. Es solamente para millonarios, o sea, es solamente para unos pocos. Lo más interesante de este lugar en realidad está por detrás de este hotel, que son unos jardines espectaculares. Ahora vamos para allá, que se arma un show de luces. Pipón, pipón, qué paseíto te estoy dando, ¿eh? Situación, si vos querés subir a la terraza podés hacerlo. Tenés que pagar como unos $25 americanos para poder subirte arriba y disfrutar de unas vistas. Hay un mirador gratuito un poco más lejos, que es gratuito y se puede ver toda la ciudad también, pero no es en esta zona. Y si vos querés subirte al edificio icónico, Marina Bay Sands, lo puedes hacer pagando una tarifa de $25. Ahora, si bien no es el hotel más caro del mundo, a pesar de estar en una de las ciudades más caras del mundo, sí ostenta con él el título del hotel que más dinero costó construir. ¿Saben cuánto costó construir estas torres? Con ese edificio acostado ahí. Un vueltito igual, ¿eh? $5.700 millones. Tranqui el presupuesto para hacer esto, ¿eh? Más vale que te van a cobrar la noche re cara si costó todo eso. Además de eso, también es un shopping ahí en la planta baja, así que funciona de todo. ¿Te parece poco? Mirá, acá la gente haciendo vida fitness, tuki trotando, y acá arriba, mirá, te ponen ventiladores. ¿Por qué ponían ventiladores? No sé, pero es un mimo a la gente, un mimo al alma. Mirá, entrenando abajo del ventilador. ¿Quién pudiera? Yo me pongo a entrenar en mi barrio, me tengo que estar protegiendo todo el tiempo de los mosquitos, boludo. Ponele, ¿me estás viendo de Argentina? Bueno, este es como el Puerto Madero de acá de Singapur. Igual, bueno, no puedes comparar esto con Puerto Madero. Obviamente, Puerto Madero más lindo. Era re enamorado de su país, ¿no? Aguanta Argentina, amigo. No le quitemos mérito a Puerto Madero. No entremos en comparaciones. Esto es muy bonito. Disfrutemos de esto. Wow, yo no sé a ustedes qué les parece este skyline, ¿eh? Tremendo. Encima cómo prenden las luces, cómo se contrasta con el cielo.
con el río. Wow, miren la cantidad de edificios que hay. Tremendo. Y la cantidad de vida que todavía hay, de movimiento. Son las 7 de la tarde y esto es el shopping. Bueno, las tiendas que hay acá dentro del Marina Bay Sands. Acá van a encontrar tiendas de todo. Las tiendas de siempre, las tiendas de alta gama, de todo van a encontrar. Es lo que les digo de Singapur. Me encanta todo esto, tipo la naturaleza que rodea también a las edificaciones, el tema de las palmeras, está todo bien cuidado. Miren lo que es costeando el shopping, amigos. Es terrible esto. El tipo quedaba re enamorado de Singapur. Cuestión, estoy esperando un show de luces que se va a dar ahora en un ratito. Y vamos también a otro atractivo acá de Singapur que está justo atrás del hotel, justo atrás de este shopping, que son unos jardines con árboles artificiales que llegan a medir de 25 a 30 metros. El video ya se está haciendo súper largo, así que capaz que estoy colocando tomas ahí. Así que nada, estoy esperando el show de luces que dicen que es espectacular. Dura 15 minutos más o menos. Y se puede dar tanto acá, en este paseo costero, como acá en los jardines. Miren qué curiosa esa esfera. No tienen ni idea qué es, ¿no? Es una tienda Apple. La tienda Apple más random que vas a ver. Básicamente una esfera flotando. Otra cuestión, ¿sabían ustedes que el pasaporte de Singapur es el más poderoso del mundo? Te permite ingresar a 195 territorios sin necesidad de un visado. ¿Cuántos territorios hay que podrías necesitar una visa? 227. El pasaporte de Singapur te permite ingresar a 195, es un montón. El que le sigue es el pasaporte japonés, que te permite entrar a 193 territorios, y luego varios europeos como el de Finlandia, Francia, España. Wow, este paseo no tiene sentido, ¿eh? Las palmeras, la gente... El shopping acá está bastante bonito todo. ¿A cuántos territorios te permite ingresar el pasaporte argentino? Ojo, no hay que desmeritarlo. Ni al pasaporte argentino ni tampoco al pasaporte chileno, ya que nos permite ingresar a casi 170 territorios. Bastante poderosos nuestros pasaportes también. Si tenemos en cuenta que hay varios pasaportes que no te dejan ingresar siquiera a 50 territorios en todo el mundo. Ok, el espectáculo de luces va a ser acá. Ahí está todo preparado. En cualquier momento se prenden las luces, sale agua para todos lados, así que va a estar épico. Che. Se ve muy fancy esta ciudad, me siento sapo troposo incluso. Como que encima yo siempre utilizo la misma ropa, ¿viste? O sea, yo prefiero viajar por todos lados y utilizar la misma ropa a que gastar dinero en ropa distinta y no ir a ningún lado. No sé cómo lo ven ustedes, pero yo prefiero invertir dinero en viajes. Así que si me ven siempre con las mismas zapatillas, la misma remera, la misma chaqueta, lo mismo todo, amigos, déjenme, estoy en el lugar donde quiero estar. Viajo por el mundo, pero uso la misma ropa. Creo que el show de luces y de agua tienen que venir un día que no haya viento. Nos cagamos mojados. No, es que miren, la gente está escapando, Igual está bastante bonito, pero hay mucho viento y no se ve nada. Ahora cómo me saco el olor a perro que tengo, no sé, Me mojé todo, mirá cómo estoy. Uy, se mató uno. Se resbaló en bicicleta. Hay cosas peores, ¿no? Como caerse en bicicleta en frente de toda la gente. Bueno, como verán, la gente lo ve desde lejos, Como que la gente no se quiere mojar. Lo ven desde una distancia considerable. Algunas personas se maquillan, les da igual. Pero como para que lo tengan en cuenta. Miren cómo terminé. Parece que me fui a Tulum, boludo. No, se ve espectacular, Incluso, tipo ahí con el agua, hace forma, de luces, todo bonito. Pero los días que hay mucho viento, mejor evitarlo, me parece. Creo que el mejor plan para este momento es entrar al centro comercial y chusmearlo un poquito desde acá. Estoy todo mojado, mirá cómo me quedó el reloj. Tengo las zapatillas que me rechinan como Bob Esponja. Cuando sea grande podré decir, sí, el show de luces de Singapur, me mojó todo. Hablando de Singapur, ¿sabían que acá viven las personas más inteligentes del mundo? Muchos estudios demostraron que la gente de Singapur, conjunto con otras personas de Asia, son los más inteligentes del mundo, ya que poseen un IQ más alto por encima del promedio. No me extraña. Cuando vos hiciste algo, un asiático lo hizo 2 veces. Vos te compraste un jean, un asiático lo hizo bermuda. Ah, mirá, y acá hay un paseíto tipo Venecia. Mirá qué interesante, Mirá, no, es que encima hay góndolas. ¿Cuánto debe estar el recorrido? No tengo ni idea. Debe estar cariñoso, más de $20 seguro. Por cierto, tema precios de comida. ¿Qué tal, Nicolás? Hablando de plata, ¿no? No sé si me parece caro. Creo que depende de dónde te metas. Si venís a un lugar, por acá, por donde estoy yo, obviamente te va a salir caro, pero después si buscas restaurantes un poco más locales o alejados del centro, vas a conseguir buenos precios. Hay un restaurante muy bueno que lo frecuento siempre, ahí les dejo la cartilla de precios. Vamos a ver los precios de un restaurante que me gusta mucho, Saizeriya. Tiene muy buenos platos. Arrancamos una ensalada, $4.50.
4.50, 5.90, 5.90. Sopita de hongo 2.90. Esta sopa de maíz 2.90. Este sí está caro. Mira, agregarle unos pancitos. 2.30, $2, 2.50. Esto como para arrancar. Mira, todo esto $8. Crispy chicken 4.90. Unas papas al curry 3.90. Unas salchichas con cheddar 4.90. Lo que más importa, una pizza pineapple and bacon 6.90. Son individuales igual, son pequeñas. Una margarita, que es la clásica, 7.90. Con jamón prosciutto 7.90. Y después las pizzas más o menos ese rango, 7.90. Mira, la de pepperoni 7.90. Creo que voy a pedir una pasta. Una carbonara 5.90 con un huevo agregado 6.90. 7.90, se ve bueno esto, 7.90, 5.90, mirá, 4.90. Si le agregas un huevo, 5.90, 5.90, 5.90, 7.90. Ningún plato llega a los $10, Tenés que saber dónde comprar, dónde comer. Acá tenemos carne, calculo que va a ser más caro. Hamburguesa con huevo, es como una bandeja paisa esto, 6.50. Es parecido a la bandeja paisa, mirá, 7.50, 7.90. Hasta incluso me parece barato, Este, mirá, lo más caro, 10.90. Lo más caro es esto, boludo, o sea, ¿qué es ciervo, no? ¿O me estoy equivocando? A ver los desserts. Tenemos 2.90, un tiramisú, 4.90, 4.90, un pudín tipo flan 3.90. No, unos precios muy buenos. Como yo les digo, tenés que saber dónde meterte, ¿no? Dónde comprar, dónde comer. No sé ustedes, a mí me pareció súper barato. O sea, acá por esta zona lo conseguís hasta 2 o 3 veces más por el precio que vieron. Así que yo pienso que es como en toda ciudad, es saber dónde sentarse a comer. Sumado que acá no está la cultura de la propina, así que no tenés que dejar el 10%. Y el agua también es gratis. O sea, podés ahorrar un montón acá. Amigos, vamos a los jardines. Gardens by the Bay, que por cierto, para ir tenés que ir en ascensor. No entiendo por qué, pero bueno, para ahí vamos. Estamos prácticamente debajo del hotel, Está altito, papá. Ahí le dejo cuánto mide. Ok, vayamos, hay muchísima gente. Desde ya te digo, es tu primera vez en Asia, estás armando un viaje asiático. Si no te morís de ganas de visitar Singapur, no vengas. A mí la ciudad me encantó, pero es porque ya conocí muchísimas ciudades de acá. Estuvimos en Seúl, estuvimos en Tokio, en Bangkok, en Shanghai, en Hong Kong. Me estoy olvidando de algunas ciudades más. Estuvimos en Osaka, en Kuala Lumpur. Pienso que Singapur no es un imprescindible en tu primer viaje asiático, pero si te morís de ganas de venir acá, papi, sumale un par de días, ¿no? No te lo voy a negar, en cuanto a hotelería es de lo más caro que vi en todo Asia. Pagar $90 por noche, por ejemplo, en China me parece una locura, pero precio de hotelería es muy parecido a lo que se maneja en Tokio. Tokio es muy caro y tiene el mismo porqué. Muchísimas personas, poco inmueble. Ese es mi humilde consejo. Ustedes ya vieron que estos no son guías de viaje, pero sé que algunos siempre lo agarra como una guía. ¿Querés guía de viaje o algo por el estilo? Fíjatela por el mundo, canales así. Acá no. Estoy dentro del hotel. Mirá, mamá. Mirá dónde estoy, mamá. Esas son las habitaciones. Y ahí abajo vendría a ser como el restaurante, tipo, no, ese es un lobby, tipo cafetería. Cuestión que como todo es parte del mismo complejo, está todo conectado, así que de que estoy en el Marina Bay Sands, estoy. Pero entonces, bueno, sé un poco más claro, ¿por qué es tan caro Singapur? ¿Qué hace que este país sea tan caro? O bueno, tan caro. Vamos a los árboles estos que les quiero mostrar y les digo el porqué. Sin filtros, lo que no te dicen de Singapur. Esos títulos que ponen, ¿viste? Lindo panorama, lindo parque. De día debe ser una cosa, de noche es esto. De día igual te debes cagar de calor. Acá tenemos un estanque, una fuente y aquellos son los árboles tan icónicos de acá. Son artificiales. Bueno, basta. Vamos a decir por qué es tan caro Singapur. Anotate las razones. Bueno, como si fuera un trabajo práctico. Anotate las razones para luego en una juntada con amigos les diga las razones de por qué Singapur es tan caro. Primero y principal, espacio pequeño y demanda altísima. Recuerden que este país no tiene el tamaño tradicional de un país, sino que tiene el tamaño de una ciudad. Hay muchísimas personas y una alta demanda inmobiliaria, lo que hace que los precios de los inmuebles se disparen
disparen tanto para el alquiler como para la venta. Eso ya lo mencionamos. Segundo, así como mencioné que los salarios son altos, los costos de vida también son altísimos. Hay que encontrar un equilibrio, ¿no? Podés vivir también en Suiza, pero gastar lo que gasta un suizo y no ahorras un carajo capaz. Sucede lo mismo acá. Se gana mucho, pero se gasta un montón también. Tercero, falta de recursos. Básicamente, todo lo que se comercializa en Singapur es importado. En su mayoría proviene de Malasia o de Indonesia. Ya vieron el ejemplo del agua. O sea, para traer agua es un montón. Por ende, el costo de las cosas son altísimas. Cuarto, impuesto en productos. Para reducir el consumo de ciertas cosas en Singapur, tales como el tabaco, el alcohol, tienen impuestos muy altos, lo que hace que no sea tan asequible conseguir esas cosas, incluidos los autos, los vehículos. Los autos en Singapur son carísimos. Sucede lo mismo que en Argentina. Hay impuestos sobre los vehículos y por ende un vehículo normal puede llegar a costar hasta el doble. Entonces, vieron que vimos autos deportivos. Imagínense cuánto realmente salió ese auto deportivo. Muy probablemente un 50% más de su valor. Quinto, calidad y eficiencia de las infraestructuras del país. Ya vieron cómo funciona todo, anda todo de 10, todo de lujo, está todo impecable, todo impoluto. Están todo el tiempo realizando obras para que el país progrese. Eso se ve impactado también en el costo de las cosas. Obviamente no es de gratis, están pagando todo eso. Mirá dónde te traje, papá. Los videos en YouTube te van a traer de día. Yo te traigo de noche, todo al revés, pero yo sé que me querés igual, ¿no? ¡Wow! Miren qué bonito, ¿eh? Está bien ambientado, verde por todos lados. Wow, está precioso esto, ¿eh? Vamos a ver qué nos encontramos acá adentro. Che, este lugar es precioso, ¿eh? Hay un montón de árboles. Bueno, la revivía con el flash. ¿Qué le pasaba? Wow, para que no se le pierda ni un hijo. ¿Cuántos son? Son 80. Wow, miren qué bonito, amigos. Yo vi videos de día, no sabía que de noche se prendía todo así luces. Está precioso. Acá está toda la gente que también va a querer ver el show de luces, así que me quedo por acá. Quedamos una conclusión. Que comience el show. Qué lindo show de luces, ¿eh? ¡Ah! ¡Qué bueno que está Singapur! ¡Qué ciudad tan modernizada! ¡Qué ciudad tan... Wow, ya lo dije varias veces, qué ciudad del bien. Qué ciudad que impacta, mirá que ya estuvimos en Tokio, en Seúl, Shanghai, Hong Kong, un montón de lados. Vine sin expectativas y me voy con otra imagen de la ciudad. Wow, igual quedan varios días, quedan varios videos, creo que quedan 2 videitos más, así que van esperándolo ahí. No se olviden de suscribirse al canal y dejarse un like. Por cierto, conclusiones. Para mí personal, ustedes pensarán de otra manera, hacer turismo acá es tan caro como lo quieras hacer vos. ¿Querés gastar mucho? Tenés la posibilidad de fundirte acá. ¿Querés gastar poco? Tenés la posibilidad de ahorrar. Si sos un turista de un sí fácil, que cualquier cosa que puedas hacer, la quieras hacer, vas a gastar mucho dinero acá. Subir a la azotea del hotel cuesta $25, subir a la pasarela de los jardines cuesta $10, subir al árbol más alto de los jardines cuesta $10, y así puedes ir gastando si le decís que sí a todo. Yo pienso que si tenés la posibilidad y estás de vacaciones, date un mimo, no seas tacaño. Creo que no hay mejor dinero invertido que el dinero viajado, que te queda todo acá, te queda todo en la cabecita, y como dice el dicho, ¿no? ¿Quién te quita lo bailado? Bueno, ¿quién te quita lo viajado? Así que acá vas a gastar cuanto vos quieras gastar. ¿Es una ciudad cara? Sí, es una ciudad cara, pero no es de las más caras que visité. Igual me impactó bastante la billetera comparado con China, Tailandia, Hong Kong o Corea, de lo más carito de Asia. Ahora, tema vivienda, qué sé yo, no vivo acá, no pretendo vivir en Singapur, pero siempre está esa persona, ¿viste? Que dice, ¿y qué onda los salarios? Che, ¿se gana bien? Bueno, y más o menos hablamos, ¿no? Yo te voy a decir una cosa, si tengo que pagar lo que vale vivir en este país por el simple hecho de poseer estas infraestructuras, este nivel de vida, esta seguridad, esta confianza de salir a la calle con el teléfono en la mano o cosas así, si tengo que pagarlo, lo que tengo que pagarlo, sea caro, lo pago. La tranquilidad que te puede dar vivir en una ciudad así de segura, así de avanzada y con muchas oportunidades laborales, son pocas, amigos, son pocas. Creo que todo el mundo estaría a gusto de pagar
para vivir en un lugar así, para obtener todo lo que le brinda la ciudad. Por cierto, para antes de cerrar, Singapur, que cuando es un paraíso fiscal, viste, porque te tiré mucha datita y capaz te da a pensar eso, si es un paraíso fiscal. Es considerado un paraíso fiscal, yo no te lo quiero afirmar. Acá las empresas pagan mucho menos impuestos respecto a otras ciudades. Es como un Dubai, ponele, ¿no? Como un Hong Kong. Pero no me interioricé mucho en el tema, así que solamente lo dejo ahí. Gracias a toda la gente que se quedó hasta el final. Sé que fue un video largo, pero seguramente valió la pena. Aprendimos muchísimo sobre la ciudad, sobre Singapur. Y bueno, queda lo más jodido, hablar de las leyes que hay acá. Que me voy despidiendo, amigos. Si ustedes quieren hacer un aporte al canal, lo pueden hacer vía coffee.com o patreon.com. Acá les dejo los códigos QR para que escaneen y los redirija directo a esas páginas. Todo aporte es bienvenido. Nos vemos en el siguiente video, amigos. Los quiero un montón. Chao.